¿Por qué Jesús afirma que los ricos tienen difícil la entrada al reino de los cielos? ¿Será que es mejor no ser rico para acceder al reino? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia e impide o facilita acceder al reino de los cielos? Desprenderse de las riquezas y lo material y seguir a Jesús, ¿tiene sus recompensas válidas? Buenos días y bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión bíblica, el espacio tuyo y mío para descubrir juntos en la Biblia nuevas revelaciones del tesoro de la gracia divina para nuestro crecimiento espiritual. Como anunciamos en la entrega anterior, hoy veremos el segundo aspecto de este pasaje del joven rico. Leamos entonces esta porción en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Ahora vamos a dar lectura a los versos entre el 23 y el 29, que ya está en pantalla, en la nueva traducción viviente, la NTV. Y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. El joven rico pues se había marchado triste porque se sintió prisionero de las riquezas que tenía y no pudo renunciar a ellas. Las amaba demasiado. Y aunque él admitía haber cumplido religiosamente con la ley y con los mandamientos de Moisés, ese vacío interior que le faltaba llenar para entrar en el reino de Dios no pudo ser llenado por Cristo. Lo único que le faltaba a él, lo único. Entonces Jesús, dice aquí en la palabra, les hizo a sus discípulos una revelación. Es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Los discípulos, dice aquí, quedaron perplejos, atónitos. ¿Pero por qué? Pues porque en los tiempos de Jesús se creía que los ricos tenían mucho más ventajas que el resto de la población para cumplir con todo cuanto la ley religiosa judía mandaba. Y de hecho, los fariseos y saduceos, por ejemplo, eran bien pagados y se les permitía tener negocios. Eran gente muy rica y llevaban una muy buena vida. Se creía pues entonces que los ricos podían ofrendar bastante, comprar mejores animalitos y ofrecer mejores sacrificios en el templo, tener mejores puestos en el templo para aprender la Torá, mejores opciones para acceder a grupos de élite como el Sanedrín y las escuelas de la ley para los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que si ahora Jesús les decía que a esos ricos les sería muy difícil entrar en el reino de Dios, ¿qué se podía esperar pues del resto del pueblo que no eran ricos y entre ellos los propios discípulos? Quedaron sumamente preocupados. Por eso es que le preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Como diciendo, si los ricos no, entonces ¿quiénes pues? Ya, a mí me encanta este detalle
que viene a continuación. Dice el pasaje que Jesús los miró. Jesús los miró. Cada detalle es importante, no está de más. La mirada de Jesús, incomparable, amorosa, tierna, compasiva, afectuosa. Una mirada que ahora se enfoca en los suyos para compartirles una revelación nueva. Y les dice, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Humanamente es imposible. Claro, porque como humano, por sí mismo, en sus propias fuerzas, voluntad y capacidades, todo ser, sea rico o sea pobre, verá fracasado todo intento por llenar ese vacío interior, aun cuando haya cumplido a cabalidad con todo mandamiento, con toda la ley o con todo requisito que las religiones puedan imponerle. Pues porque no podrá superar ni liberarse de las ataduras, de las riquezas del mundo y de la esclavitud del pecado, porque son fuerzas superiores a las del ser humano. No le es dado poder hacer eso. Por eso Jesús dice, humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, solo en las fuerzas de Dios, operando con su presencia desde el interior del corazón, en sociedad con el ser humano, una sociedad donde éste pone su voluntad mientras Dios pone su poder, porque a Dios le hace falta nuestra voluntad, pues Él nos hizo con libre albedrío y no nos va a forzar ni nos va a obligar a nada. Entonces Él necesita que nosotros pongamos nuestra voluntad. Mientras que a nosotros nos hace falta su poder, porque humanamente es imposible. Y es como que si Jesús les hubiera dicho con esa hermosa mirada, no se preocupen, conmigo todo lo podrá. Gloria a Dios, como está escrito, y Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que Jesús le dijo al joven rico después, ven y sígueme. Primero deshazte de lo que te está teniendo atado y que no te permite progresar y llenar ese vacío. Pero después, ven y sígueme a mí, ven. Pues porque venidos a Él entrará en el corazón, comenzará a habitar allí y con su poder hará que logremos volver sobrenaturalmente posible lo que humanamente es imposible. Pongamos atención a esto. Hay que venir, por tanto, a Jesús. Le necesitamos a Él. Él nos es imprescindible porque Él es la llave, es la solución para nuestro vacío interior. Pero luego también hay que seguirle. ¿Qué significa seguirle? Significa volverlo nuestro Señor, nuestro guía, nuestro amo, nuestro líder, nuestro rey y Salvador. También seguir sus huellas, seguir sus pisadas, obedecer sus mandamientos y enseñanzas y replicar en nosotros su carácter para parecernos cada día más y más a Él, para que el mundo pueda ver en cada uno de nosotros reflejado y replicado a Cristo hoy en nuestros días. Amén, amén, amén. Pero luego viene Pedro y recuerda al maestro que todos ellos habían abandonado su vida anterior por seguir a él. Casa, familia, trabajo, posesiones y aún sueños personales. Todos lo habían dejado atrás. A diferencia del joven rico,
ellos sí habían venido a él y le seguían. Y entonces viene la pregunta, pues, ya que lo habían dado todo por el maestro y ya no les quedaba nada en esta tierra, ¿no? Señor, ¿qué recompensa tendremos? Pero en cambio, ellos habían quedado tan llenos del Señor Jesús que más tarde el mismo Pedro exclamaría: Señor, ¿a quién iríamos? Si no es a ti, ¿a quién pudiéramos acceder o ir? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Porque una vez que tú y yo llenamos nuestro vacío interior con Jesús, ya nada nos hace falta, ya nada te va a satisfacer, ni nada de lo anterior que viviste en el pasado te va a atraer más. Entonces, pues, Pedro pregunta al maestro: ¿qué recibiremos a cambio? Porque sabiendo ellos que Dios es justo, no podrían, pues, quedar sin recompensa. No habían venido a él por el interés de una recompensa, ciertamente, sino por fe y por obediencia a un llamado suyo. Él lo llamó. Pero llegado ese momento, era la ocasión perfecta para finalmente averiguarlo. Y Jesús les hace esta tremenda revelación. En otras palabras, les garantizo que cuando venga el mundo, ¿no?, a restauración y vuelva a su estado original de las cosas en el día de Jesucristo, y yo me siente en mi trono glorioso, a ustedes, mis discípulos, que han sido mis seguidores, también los sentaré en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué poderosa declaración! Tienen que haberse quedado también atónitos. En el mundo, pues diríamos, inversión versus rentabilidad, costo y beneficio. Dios es verdaderamente justo y no dejará que un sacrificio de tal naturaleza, en cuanto a las cosas de la tierra me refiero, no tenga una justa retribución, pues, en el ámbito eterno y celestial. Eso es lo que podríamos llamar sacrificio y recompensa. Dice el Señor: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes terrenales por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. En Mateo 10:37, el maestro ya había advertido que el que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! Esto justamente habían hecho sus discípulos, habían abandonado todo, habían dejado su familia, sus trabajos, todo lo habían dejado. Sin embargo, entendamos que los primeros discípulos del Señor, esos 12, tuvieron un llamado singular, particularísimo. Era necesario por causa del tremendo desafío que les esperaba y que sería preciso que ellos emprendieran tras la asunción de Jesús a los cielos. Establecer la iglesia de Jesús en esta tierra a costo de un tremendo esfuerzo de sangre y hasta de sus propias vidas. Por eso es que Jesús les hablaba a ellos de dejarlo todo para seguirlo a Él. Ellos tenían que estar preparados para ya no pertenecer a esta tierra, sino entregar todo el resto de su vida, trabajar para el Señor Jesús. Pero al final del día, no es esa, ¿no?, una recompensa como la mejor que pueda recibir un ser humano. A los que entonces eran llamados, y aún hoy lo son, y responden a ese llamado con obediencia y sacrificio, Jesús los hace partícipes de una recompensa así. Pero hoy en día, de veras,
El Maestro espera que nosotros nos deshagamos de todo cuanto tengamos y hasta de la familia para poder seguirlo a Él. ¿Será que eso es así? Bueno, nosotros ya vemos que no siempre ni a todos nos llegará algo así. Sin embargo, hoy en día el Señor mira al menos o por lo menos la actitud de nuestro corazón. Y se pregunta, ¿estaremos dispuestos a darlo todo en caso dado si fuese necesario? ¿O al menos pondremos al Señor y a las cosas del reino de Dios y su justicia por prioridad, en primer lugar, antes que todas las cosas de esta tierra? Este es el verdadero costo de seguir a Jesús hoy en día y el que en verdad todos debemos y podemos pagar. La pregunta que yo me hago hoy es la siguiente: ¿estaremos de veras pagando ese precio hoy? ¿Habremos puesto a Jesús y a las cosas del reino de los cielos en primer lugar en nuestras vidas? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar lo material, nuestra zona de confort, aquello que más amamos en esta tierra, en un momento dado en que Él nos llame? Que el Espíritu, pues, nos hable y nos ayude a entender esto por inspiración suya y a responderle con el corazón al Señor si sentimos que nos está Él preguntando esto. Oremos. Amado Padre, bendito sea tu Hijo Jesucristo que nos enseñó todo esto, y ahora tu Santo Espíritu que nos lo ha revelado de manera amplia y exhaustiva. Señor, gracias por ponérnoslo así de claro. Hoy en día tal vez tú no nos demandes lo mismo que a los primeros 12 discípulos, pero sí lo mismo el principio general de poner a disposición tuya nuestras vidas y si es necesario y si tú nos llamas, estar dispuestos a sacrificarlo todo por seguirte a ti. Señor amado, ponnos en esta situación de desafío día a día, de descubrir si nosotros estamos realmente haciendo lo que tú demandas de cada uno de tus seguidores. Y Padre mío, danos la gracia, concédenos la gracia de poder vivir una vida conforme a la que a ti te gusta y tú quieres que vivamos. Padre amado, gracias porque en este día, al poner nuestro camino en tus manos, tú nos guiarás y nos protegerás de todo mal, al igual que nuestras familias. Ayúdanos a ser eficaces en nuestras labores diarias para poder bendecir a nuestras familias con el pan de cada día. Y Señor amado, úsanos, somos tus servidores, somos tus siervos, y que a través nuestro brille la luz de Cristo en nuestros testimonios. Y eso anime a que muchos puedan querer venir a los pies de Jesús como nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te agradecemos, amado Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor te guíe pues durante este día y te traiga paz. El shalom del Señor contigo y nunca te olvides que Él te ama. Y este tu servidor también. Hasta una próxima.